recuerdo de esos días todo, porque encima conseguimos aquí, bueno, en la charla de Gaizka en ese momento pues fue que teníamos que salir aquí con todo y en los primeros minutos pues conseguimos ir ganando ya 2-0 y nos fuimos con una renta de 3-0, pero íbamos pensando que como nos remontan un 3-0 pues es un ridículo grande, entonces creo que había gran nerviosismo y luego pues cuando fue pasando el partido ya se vio que éramos superiores y luego marcó este cabezón el gol y ya estábamos en segunda. Yo ese recuerdo tengo cada vez que voy allí y veo el campo allí, pues fue el último gol que metí en segunda B y bueno, prácticamente ya estábamos en segunda, pero bueno, al final queda marcado ahí para el libro ese último gol. Bueno, la verdad que cuando empezamos aquí, yo empecé en tercera, Dani en segunda B y bueno, eran pasitos pequeños que íbamos dando y la verdad pues no pensaba que llegase a 100 partidos tan rápido en primera, ¿no? Y la verdad que como nivel personal pues muy contento con ello. Cuando llegué aquí pues solo pensaba en hacerme un hueco en ese Eibar de segunda B, que sabíamos que iba a ser un equipo fuerte para intentar ascender a segunda o hacer playoff mínimo y nunca se me habría ocurrido pues ni mucho menos jugar en primera y menos pues hacer 100 partidos, ¿no? O sea que, como ha dicho Ander, pues muy contentos y orgullosos de ello. Fuimos superando metas y metas y hemos crecido tanto Ander como yo en estos años con el club y bueno, pues antes ahí no había sagrada, esto no estaba tampoco. Esto no estaba, entrenábamos en el campo artificial y en el campo hierba pues entrenaríamos un día igual. Sí, como mucho. Y si nos dejaban, ¿no? Entonces pues ahora tenemos unas instalaciones de la leche y la verdad que ha crecido mucho el club y creo que ha crecido pero con los pies en el suelo siempre. A mí es una camiseta que me gusta mucho y todo buenos recuerdos, ¿no? Del año de segunda B y es de mis camisetas favoritas de Eibar, o sea que la llevaremos orgullosos el domingo y a ver si nos da suerte. Recuerdo que tengo que jugamos en segunda B contra la Real B con ella y metí gol con ella, vamos, y ganamos. ¿Metiste gol o qué? ¿Lo metí yo? O 10 pases, no me acuerdo. Sí, tiró Cookie, el rechace lo metí yo. Metí gol con ella y ganamos 0-1. ¿En Alcoyano con cuál jugamos? Lo único que no ha cambiado yo creo que es la gente de dentro, ¿no? A ver, ahora hay más gente en la oficina porque sabemos que antes éramos un equipo de fútbol y ahora pues aparte de ser un equipo de fútbol somos un gran activo, una gran empresa, pero dentro del vestuario creo que hay el mismo buen ambiente y creo que es lo importante para que se siga teniendo este Eibar, ¿no? que nos da tantas alegrías. Cada año ha venido gente nueva al equipo, al club y bueno, nosotros y bueno, los que llevan también un par de años o así, hemos intentado transmitir esa esencia a los demás y la verdad es que la han captado a la primera y como ha dicho Dani, que el equipo somos una piña todos. El primer partido de Copa que debutó Raúl Navas en Lleida, pues ese partido de Copa dormimos en un hotel de carretera porque a ver, tú estás sin convocar, ¿no? O habías jugado en Liga y no jugaste en Copa y a ver, pues en esos tiempos el Eibar pues no podía pegarse caprichos y bueno, dormimos en un hotel de carretera y bueno, sin más gracioso porque luego a la mañana pues fuimos a correr por ahí, al lado del hotel ese ahí al lado de la carretera y no sé, yo siempre recordaré que ahora pues volamos en avión, antes viajábamos siempre en autobús, unas palizas de la leche, pero que siempre los recordaré como bonitos recuerdos. Sí, no, al final mi carrera desde tercera ha sido con Gaizka Garitano, que él ha confiado en mí desde el primer momento que llegué aquí, que es el que me trajo. Y bueno, la verdad que él me trajo a tercera, jugué bastantes partidos, luego en segunda B, pues bueno, jugaba, no jugaba, era titular y no, pero sí, yo sé que Gaizka tenía confianza en mí, pero bueno, sabía que los jugadores que viniesen iba a haber competencia y bueno, asumía lo que me tocaría en esos momentos y iba a dar todo de mí y trabajar para jugar cada fin de semana.
Bueno, pues no me hubiese reído, pero bueno, la vida da muchas vueltas y creo que nos hemos ganado por mérito propio el estar en primera división y el llevar tantos partidos, ¿no? Al final, Ander y yo éramos de los más jóvenes de ese año de segunda B y terminamos siendo jugadores muy importantes para el equipo. El año de segunda lo mismo y el año de primera, pues bueno, la verdad que en la primera temporada pues no estuvimos al nivel que estamos ahora y nos lo hemos ganado, ¿no? El tener el estatus que tenemos ahora, porque hemos sido muy regulares, sobre todo este año creo que hemos sido todos bastante regulares durante toda la temporada y ahora yo sé que me siento un jugador de primera división. Sí, puede que sí, ¿no? Al final, cada vez que vas cada fin de semana a jugar fuera, pues ves a gente que con pancartas tuyas o que vienen al hotel y te dicen cosas, ¿no? Y al final eso es de agradecer, ¿no? Al final, que vengan chavales o gente y se fijen en ti, pues la verdad que gusta, ¿no? Y aparte que no son de aquí, de Bilbao, de cercanía, sino de la otra punta de España o por ahí. La verdad que es bonito. Sí, por supuesto que sí, ¿no? La verdad que desde segunda B ahora hasta donde estamos en primera ha evolucionado mucho el club y luego pues nosotros futbolísticamente también, ¿no? Yo creo, porque para llegar y estar aquí pues hay que mejorar y ya, como he dicho antes, el club cada año está dando un pasito hacia adelante y esperemos que siga así y límite, no creo que haya límite, nunca se sabe. Ojalá, vamos. Y si se pueden ser más, mejor.